Continuando con el tema 2 de medición de la actividad económica y siempre hablando de la variable más importante dentro de las cuentas nacionales, ahora vamos a ver cómo podemos pasar por ciertos indicadores que el Producto Interno Bruto me permite. Vamos a pasar del Producto Interno Bruto al ahorro nacional neto para ver si los países logran ahorrar o no, y vamos a ver cuál es la metodología que tiene el sistema de cuentas nacionales para hacer esto. Ok, lo primero que vamos a tratar va a ser pasar del Producto Nacional Bruto y Neto. Ok, vamos a pasar del Producto Interno Bruto al Producto Nacional Bruto y al Producto Nacional Neto. Recordemos, jóvenes, que el PIB es la valoración de todos los bienes y servicios finales, valor agregado, es decir, cuando ya pasaron por todas las etapas de producción, que se producen en un país durante un año. Si se recuerdan, habíamos dicho durante un periodo determinado. Entonces, el periodo determinado en la mayoría de países o en casi todos los países del mundo es durante un año. Siempre medimos el Producto Interno Bruto durante un año. El PIB incluye todo el valor agregado generado en el país, independientemente si la propiedad de los factores de producción es de hondureños o de extranjeros, es decir, de residentes o no residentes. Residentes son personas que tienen su centro de interés económico en el país. Entonces, el PIB incluye todas las etapas de producción que se generaron en el país sin importar que los dueños de esos factores de producción fueran hondureños o fueran extranjeros. El ingreso nacional es el ingreso total del país, y ese es otro término importante que vamos a estar viendo de la clase, aunque no es todo el PIB, ¿sí? El ingreso nacional es el ingreso total del país, pero no es todo el PIB, porque el Producto Interno Bruto es la producción de internos en el país y el ingreso nacional es el ingreso de los hondureños, ¿sí? Es el ingreso de los hondureños de todo el país. Al pasar del Producto Interno Bruto, del PIB, al Producto Nacional Bruto, fíjense bien que aquí la variable que va a cambiar va a ser que vamos a pasar, vamos a poner aquí, subrayar, vamos a pasar de interno, esa es la diferencia, a nacional, ¿sí? Porque miren, pasamos Producto Interno Bruto a Producto Nacional Bruto. Sigue siendo producción bruta en ambos casos, miren, producto, bruto, producto, bruto, pero la diferencia va a ser que yo lo voy a estar convirtiendo de interno a nacional, es decir, ya no solo o ya no va a ser solamente producción de Honduras, sino que va a ser solamente producción de hondureños. Vamos a sacar la producción de los extranjeros en Honduras y vamos a incluir la producción de los hondureños en el extranjero. Para esto tenemos que sumar los ingresos a factores en el exterior y restarles los pagos a factores al exterior. ¿Sí? Los ingresos por factores al exterior, estos serían como las ganancias o los salarios percibidos por los hondureños en Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, esos ingresos que perciben estas personas que están fuera del país se van a sumar al Producto Nacional Bruto, al PNB. Pero yo le voy a restar a este PNB los pagos que hace Honduras a los factores al exterior. Es decir, si hay un italiano produciendo en Honduras, las utilidades que recibe ese italiano en Honduras, yo se las voy a restar al Producto Nacional Bruto porque no es algo nacional, no es algo de hondureños, es algo de un italiano. ¿Ok? Entonces se lo saco al Producto Nacional Bruto. Pero en el Producto Interno Bruto ya sabemos que sí va a estar. El ingreso nacional es el ingreso de los ciudadanos de un país, no el ingreso de los residentes del país. Así que primero tenemos que pasar del PIB al Producto Nacional Bruto, ¿sí? Todavía aquí no estamos en ingreso nacional, ¿sí? Eso es lo que les está diciendo básicamente esto. Ahorita todavía, con este paso que estamos haciendo aquí, no estamos en ingreso nacional, todavía no, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí solamente estamos midiendo o solo estamos quitando el ingreso de los residentes. Así que primero tenemos que pasar del Producto Interno Bruto al Producto Nacional Bruto. Y para hacer eso, entonces yo voy a tomar el PIB que calculamos, le voy a sumar los ingresos por factores al exterior y le voy a restar los pagos por factores al exterior. Vuelvo y repito, ¿cuáles son los ingresos por factores al exterior? Todos los salarios, todas las utilidades, todos los ingresos que reciba un hondureño que está fuera de Honduras, ¿sí? Yo eso se lo voy a sumar al Producto Nacional Bruto o al Producto Interno Bruto. Pero para convertirlo en nacional, ese Producto Interno Bruto, entonces yo le voy a dar los pagos
o le voy a quitar los pagos que hagamos por factores al exterior, es decir, todas esas utilidades que reciban los italianos, los estadounidenses, que están produciendo en Honduras, todas esas utilidades que están produciendo en Honduras ellos, se las quito al Producto Interno Bruto porque ellos no son nacionales, son extranjeros, entonces se los saco y me queda al final el Producto Nacional Bruto a precios de mercado, ¿sí? La diferencia, entonces, para pasar de interno a nacional es que yo le voy a sumar los ingresos de los hondureños en el extranjero y le voy a restar los ingresos de los extranjeros en Honduras, ¿sí? Básicamente es eso. Y ahora, diferencia entre ambos, ¿cuál sería? Diferencia entre estos dos, entre el Producto Interno y el Producto Nacional. La diferencia, jóvenes, es esta resta que está aquí. A esta resta le vamos a llamar nosotros internamente como clase INFE. ¿Ok? A esta resta de IFE con PFE le llamamos INFE. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre interno y nacional? Ya voy a decir qué significa INFE. Los INFE. La diferencia entre un producto interno y un producto nacional son los ingresos netos por factores al exterior. ¿Sí? Esa es la diferencia entre Producto Interno Bruto y Producto Nacional Bruto. Los ingresos netos por factores al exterior. ¿Por qué yo digo que esa es la diferencia? Porque yo para obtener el Producto Nacional Bruto, al PIB le sumo los ingresos de los hondureños fuera del país. Y le resto los ingresos de los extranjeros que viven en Honduras. ¿Sí? Entonces esa sería la diferencia entre Producto Interno Bruto y Producto Nacional Bruto. INFE, vuelvo y repito, INFE significa ingresos, eso es la I, netos, N, por factores, F, al exterior, E. Esos son los INFE. Ahora sí, vamos a pasar entonces al Producto Nacional Neto. A continuación, tenemos que restar la depreciación del Producto Nacional Bruto, que es un ajuste importante, ya que el Producto Nacional Bruto menos la depreciación, consumo de capital fijo, se llama Producto Nacional Neto. Esta plequita que está aquí no es que esto se está restando, ¿ok? Esto significa que el consumo de capital fijo lo vamos a conocer con las siglas CKF, ¿sí? Consumo de capital fijo. Entonces, para obtener el Producto Nacional Neto, yo lo que tengo que hacer es restar Producto Nacional Bruto, que lo acabamos de encontrar en el paso anterior, menos la depreciación. A esto, en las cuentas nacionales de la depreciación, que es muy conocido en la parte contable, pero para todo un país se le conoce como consumo de capital fijo, ¿ok? Dentro de las cuentas nacionales la depreciación se llama consumo de capital fijo porque estamos hablando de toda la depreciación de todas las empresas. Así que el Producto Nacional Neto es la producción total de una nación, fíjense bien, la producción total de una nación, es decir, de nacionales, de hondureños, es la producción total de los hondureños menos lo que se requiere para mantener el valor de su capital social, es decir, menos la depreciación. Miren. Entonces, Producto Nacional Neto a precios de mercado va a ser igual a Producto Nacional Bruto a precios de mercado, que aquí se me olvidó ponerle el PM. Todo lo que acabamos de ver hasta ahorita es precios de mercado, ¿ok? Recuerden que eso lo vimos en la clase pasada. Producto Nacional Bruto, que lo acabamos de calcular hace 2 minutos a precios de mercado, menos el consumo de capital fijo me da el Producto Nacional Neto a precios de mercado. Ahora pasemos al ingreso nacional. Fíjense bien, el ingreso nacional es, lo primero que aquí me dice que el Producto Nacional Neto, que lo acabamos de obtener en el paso anterior, es el Producto Nacional Bruto menos la depreciación, así como haciendo una recopilación de lo que vimos en la diapositiva anterior.
En otras palabras, se trata del producto total de una nación neto de lo que se requiere para mantener el valor de los bienes de capital. Cuando el Producto Nacional Neto está libre de los impuestos indirectos netos de subsidio sobre la producción y las importaciones, ya que estos no son pagos a los factores de producción, se denomina ingreso nacional. Es decir, el Producto Nacional Neto que se calculó en la sección 2.3 era precios de mercado y para convertirlo a costo de factores se deben restar sus impuestos. Por lo tanto, el Producto Nacional Neto a costo de factores es el ingreso nacional. Miren. Entonces, yo en el paso anterior, o en la diapositiva anterior, obtuve el Producto Nacional Neto a precios de mercado, no sé si se recuerdan. Pero, si yo quiero tener el ingreso nacional, yo lo que tengo que hacer es, a ese Producto Nacional Neto a precios de mercado, le voy a restar los impuestos indirectos netos de subsidio, es decir, los TNP, ¿sí? Recuerden, este Producto Nacional Neto está a precios de mercado. Entonces, una vez que yo le resto los TNP, yo convierto este Producto Nacional Neto a costo de factores. Y cuando ya está el Producto Nacional Neto a costo de factores, entonces yo lo que tengo es el ingreso nacional. Ahora, les voy a consultar como para que hagan remembranza de todo lo que acabamos de hablar hasta ahorita. La diferencia entre interno y nacional son los ingresos netos por factores al exterior. Otra cosa, la diferencia entre bruto y neto, es decir, entre un producto bruto y un producto neto, es la depreciación, si se fijaron en la diapositiva anterior. Pero la diferencia entre un producto a precios de mercado y un producto a costo de factores, que ya lo habíamos visto en la clase anterior, son los TNP. Si yo quiero pasar cualquier variable que exista dentro de las cuentas nacionales de precios de mercado a costo de factores, la diferencia es el TNP, los impuestos indirectos netos de subsidio. Y en este caso, como estamos hablando de Producto Nacional Neto, una vez que yo paso ese Producto Nacional Neto a costo de factores, cuando ya lo dejo sin los impuestos, entonces yo lo que obtengo es el ingreso nacional. ¿Sí? El Producto Nacional Neto a costo de factores es lo mismo que yo diga, este es el ingreso nacional del país. Ahora, el ingreso nacional es una cosa. Sin embargo, el ingreso de un país o de cualquier persona dentro de una economía no es ingreso como tal, sino que yo necesito el ingreso nacional disponible. Quiero ver cuánto de ese ingreso nacional yo tengo disponible para poder gastar. Entonces, el ingreso nacional disponible es el ingreso recibido por las familias provenientes de todas las fuentes, es decir, salarios, intereses, transferencias, menos los impuestos. Recuerden, aquí seguimos hablando, como es nacional, estamos hablando solamente de ingreso de hondureños, ¿sí? No estamos hablando del ingreso de Honduras, estamos hablando del ingreso de hondureños. Entonces, el ingreso nacional disponible es el ingreso recibido por las familias provenientes de todas las fuentes, salarios, intereses, transferencias, etcétera, menos los impuestos. El ingreso, pero no impuestos indirectos, ¿ok? Sino impuestos directos. Cuando yo hablo de este tipo de impuestos, traten de anotar todo lo que les estoy diciendo. Cuando yo hablo de este tipo de impuestos, estoy hablando de impuestos directos, porque los impuestos indirectos ya los incluí atrás y más bien ya los saqué. Ya una vez que yo llego al ingreso nacional disponible, aquí no hay impuestos indirectos. Sí, aquí lo único que yo tengo que pensar que la gente tiene que pagar son los impuestos directos. Entonces, el ingreso nacional disponible es igual a el ingreso nacional más las transferencias netas recibidas del exterior. Y las transferencias netas recibidas del exterior están conformadas por las siguientes rentas. Utilidades distribuidas y reinvertidas. Estos son todas las transferencias netas recibidas del exterior, utilidades distribuidas y reinvertidas, intereses recibidos y pagados, contribuciones sociales recibidas y pagadas, otras transferencias recibidas y pagadas y los impuestos directos. ¿Cuáles son los impuestos directos? Todo el ingreso que recae, todo el impuesto que recae sobre el ingreso o la riqueza, el impuesto sobre la renta, etc. Hay varios tipos de impuestos directos. Entonces, normalmente en los exámenes uno solamente da o transferencias, digamos, transferencias corrientes o le pone transferencias recibidas del exterior
impuestos. Entonces, ¿qué es lo que tendrían que hacer ustedes? Básicamente, transferencias, miren, para obtener el ingreso nacional disponible. Producto nacional neto a costo de factores, el que obtuvimos anteriormente, más las transferencias netas. ¿Y cómo obtengo yo las transferencias netas? Tendría que sumar las transferencias menos, le voy a restar los impuestos. Y aquí le vamos a poner impuesto sobre la renta porque es el que usualmente usamos para la clase. Pero le vamos a sumar, si en algún caso existieran, en algún ejercicio, las remesas. ¿Sí? Eso sería para obtener las transferencias netas. Ese dato que ustedes obtengan, si a ustedes no les dan transferencias como tal, les tiene que decir, para que sea transferencia, les tiene que decir transferencias recibidas del exterior. Si no aparece nada de eso, le colocamos 0. El impuesto sobre la renta, si nos lo dan, lo colocamos y ya sabemos que lo tenemos que restar. Y si nos dan remesas, colocamos remesas. Si no nos dan remesas, entonces colocamos 0. ¿Sí? Los datos que un ejercicio no nos lo dé, nosotros le colocamos 0. Entonces aquí, para obtener las transferencias netas sería transferencias recibidas del exterior menos el impuesto sobre la renta más las remesas. Una vez que yo tengo eso, que hago esa resta, entonces tengo las transferencias netas. Y una vez yo le sumo esas transferencias netas al Producto Nacional o al ingreso nacional, recuerden que este Producto Nacional neto a costo de factores es el ingreso nacional. Una vez yo hago eso, entonces yo tengo el ingreso nacional disponible. Esto es como ver, jóvenes, los salarios de sus papás. Consúltenles esto a sus papás. ¿Cuánto es su salario? El bruto, el que debería devengar todos los meses. Le va a decir tanto. Pero, ¿qué paga usted aparte de eso? Y le va a decir, yo pago impuestos, yo pago seguro social, yo pago esto. ¿Cuánto le quedó neto? Entonces ya le va a decir cuánto le queda neto una vez que quita todo lo que le quita el Estado, ¿sí? Todo lo que nos quitan de seguro social, todo lo que nos quitan de institutos de previsión y todo lo que nos quitan de impuestos. Y si nos dan alguna transferencia como ser subsidios o algo así, o le tenemos que sumar las remesas, ¿sí? Porque para algunas familias las remesas son un ingreso adicional. Entonces, por eso sumamos las remesas, porque son transferencias recibidas del exterior que vienen de otras familias para que se sumen al ingreso disponible de las familias en Honduras. Entonces, y los impuestos, recuerden, todos los impuestos le restan al ingreso de las personas, ya sea al ingreso real o al ingreso disponible. Entonces, el impuesto sobre la renta, que es el impuesto que recae sobre el ingreso, le resta al ingreso nacional. Entonces, luego me queda mi ingreso nacional disponible. Es como que piensen ustedes, ok, yo trabajo, asuman que ganan 17,000 lempiras. Y ese es su salario, ese es por el salario que le contrataron. Pero a esos 17,000 lempiras, usted, al inicio de su carrera universitaria, usted le va a tener que restar los impuestos que le cobre el Estado. Entonces usted ya no va a tener ese ingreso bruto, sino que va a tener un ingreso disponible. ¿Sí? Y el ingreso disponible es el ingreso que a mí me queda una vez yo pago impuestos y recibo transferencias. Básicamente es eso. Ahora hablemos ya casi del último punto, ya casi terminamos esto, el ahorro nacional. El ahorro nacional neto es la porción del ingreso nacional disponible que no se destina al gasto de consumo. El ahorro nacional neto es igual a el ingreso nacional disponible menos los gastos de consumo final. ¿Sí? Ingreso nacional disponible, el que acabamos de obtener anteriormente, menos el consumo final. ¿Y cuál es el consumo final? Consumo público más consumo privado. Sumamos esos dos. Sumamos estos dos y se los restamos al ingreso nacional disponible. Una vez que le restamos eso, nos queda el ahorro nacional neto. Nos dice cuánto ahorra el país en términos netos. Y jóvenes, esta es la forma matemática de todo lo que acabo de hablar ahorita. Todo lo que acabo de hablar ahorita está aquí, en esta tablita. Y esto es básicamente lo que vamos a hacer en la clase para todo el tema 2. Entonces, fíjense bien, los pasos serían: tomo el PIB a precios de mercado,
que obtuve, digamos, en el ejercicio que hicimos en clase. A eso yo le voy a restar los impuestos indirectos netos de subsidio. Es decir, le voy a restar los TNP. Una vez que yo le resto eso, me va a quedar el PIB a costo de factores, porque recuerden, la diferencia entre PIB a precios de mercado y a costo de factores son los impuestos. Entonces, una vez que yo le resto al PIB a precios de mercado los TNP, me queda el PIB a costo de factores. Ahora, vamos a pasar de interno a nacional. Para pasar de interno a nacional, vamos a sumar o restar, ya sea como nos salga ese dato, como nos salga el INFE. Recuerde que los INFE tienen los IFE menos los PFE, es decir, los ingresos menos los pagos. Entonces, PIB a costo de factores, más o menos, va a depender del signo que eso tenga, porque pueden ser que los pagos sean mayores a los ingresos, entonces les van a quedar con signo negativo. Entonces, más o menos, INFE, una vez que yo hago esto, me queda el Producto Nacional Bruto, pero a costo de factores, porque ya le quité los TNP. Si yo le resto a este Producto Nacional Bruto a costo de factores el consumo de capital fijo o la depreciación, voy a obtener el Producto Nacional Neto a costo de factores, es decir, el ingreso nacional. Si yo le sumo a este ingreso nacional las transferencias recibidas del resto del mundo, menos los impuestos directos y más las remesas, si se las dan, entonces eso me va a dar el ingreso nacional disponible. Una vez que yo tenga el ingreso nacional disponible para llegar al ahorro nacional, lo único que necesito es restarle el consumo final de bienes y servicios. ¿Cuál es este consumo final de bienes y servicios? Lo que acabamos de decir, consumo privado más consumo público. ¿Sí? Lo sumo, se los resto al ingreso nacional disponible y luego obtengo el ahorro nacional. Esta tablita, jóvenes, es básicamente lo que vamos a hacer en la clase presencial, ¿ok? Ahorita no vamos a hacer ejercicios para no atribuirlos con tanta cosa, sino que solamente para que vayan comprendiendo la teoría y cómo vamos a ir manejando la clase y que sepan la diferencia entre precios de mercado y costo de factores, interno y nacional, bruto y neto, ¿sí? Ingreso nacional e ingreso nacional disponible y cómo llego al ahorro nacional neto. Esto básicamente es los pasos que vamos a tener para llegar al ahorro nacional neto. Lo último que vamos a ver dentro de este tema es el PIB per cápita y sus limitaciones. El PIB per cápita se obtiene dividiendo el PIB, ya sea nominal o real, dependiendo de cuál sea como su objetivo en alguna investigación. En el caso de nosotros vamos a tratar con el PIB nominal. Entre la población vamos a dividir el PIB nominal o real entre la población y esto representa la parte del PIB que le corresponde en promedio a cada persona del país. Nos dice cómo se divide la torta por partes iguales. Si son 8 millones, 9 millones, que nosotros ya estamos llegando casi a los 10 millones, entonces dividimos la producción interna, el Producto Interno Bruto nominal, entre los 10 millones. El PIB per cápita es un indicador muy utilizado para hacer comparaciones entre países, ¿sí? Eso nos sirve para ver cómo anda el ingreso en promedio en cada país. Obviamente, entre más alto el indicador, mayor bienestar económico y social promedio tienen los habitantes, entre comillas, ¿sí? Porque el PIB per cápita tiene limitaciones. El PIB per cápita lo único que me va a decir es cuánto tiene un hondureño en promedio durante un año. Y en Honduras anda como en $2,000 al año. Al año. ¿Ok? Como $2,400 al año. O sea, no le estoy diciendo que son $2,400 cada 6 meses. Es $2,400 al año. Es decir, son como 60,000 empiras al año. En promedio, cada hondureño. Y eso, básicamente el PIB per cápita lo que nos ayuda es para ver cómo andan los ingresos en promedio en cada país. Para eso básicamente es para que nos podamos comparar con otros países. Pero en realidad, para que haya mayor bienestar económico necesito más indicadores. Que los vamos a ver en el siguiente tema que no entra para la prueba 1. Fórmula del cálculo del PIB per cápita. El PIB per cápita es PIB nominal o PIB real, como yo se los pida, entre población. Ahí va a depender cómo tengamos los datos, si nominales o reales.
Pero normalmente lo sacamos con el PIB nominal para ver cómo andan en precios corrientes o en precios actuales o los precios del año corriente. Sin embargo, la gran limitación del PIB, como les decía, per cápita como indicador de bienestar de un país es que al ser un promedio no contempla la desigualdad en la distribución de la riqueza de un país. ¿Sí? Solo me dice cuánto percibe en promedio cada uno de los hondureños. ¿Eso puede ser cierto o no? Porque nosotros ya sabemos que en Honduras un 10% de la población tiene el 80% de la riqueza y el otro 80% de la población tiene el 20% de la riqueza del país. Entonces, el PIB per cápita no nos dice nada sobre desigualdad. Entonces, tiene varias limitaciones. Y las limitaciones del PIB y del PIB per cápita son las siguientes. Tiene limitaciones en bienestar social y tiene limitaciones por la economía subterránea. En bienestar social tiene problemas porque el PIB no me mide nada acerca sobre los índices de delincuencia. Ahí no tenemos nada sobre delincuencia. No tenemos nada sobre aumento del ocio, es decir, sobre aumento de horas en las que yo no estoy haciendo nada productivo, es decir, nada que genere producción o valor agregado en el país. No se están incluyendo tampoco las actividades domésticas, por lo menos no en Honduras. En otros países tengo entendido que ya se empezaron a contabilizar ciertas cuentas satélite, así se le llama dentro de las cuentas nacionales, son cuentas satélite, para medir esta parte. Creo que Costa Rica ya empezó a medir todas las actividades domésticas, pero Honduras todavía no ha entrado ahí. Entonces el PIB de Honduras y muchos de los PIB per cápita y de los PIB nominales y reales no contemplan las actividades domésticas como producción, aunque desde la parte social nosotros sabemos que sí. La gente que trabaja en actividades domésticas, ya sea que le paguen o no, tiene cierta producción y tiene cierto rendimiento dentro de nuestro país y nos permite aún incrementar nuestra riqueza. Otra limitación es que no mide pérdidas y males sociales, no contempla contaminación ambiental, es decir, no vemos nada de contaminación ambiental a través del PIB, solamente es producción, solamente me está midiendo producción nada más. No me mide nada sobre distribución de la producción en la sociedad, es decir, la parte de desigualdad e inequidad no la estamos midiendo con el PIB y no la vamos a poder medir porque, vuelvo y repito, el PIB solo mide producción. El PIB o cualquier indicador que salga del Producto Interno Bruto, como los que acabamos de ver a continuación, solo mide producción. Premios de lotería ganados tampoco los incluye. Y por parte de la economía subterránea, el PIB se ve limitado porque no puede incorporar operaciones ilegales, a menos que éstas se laven dentro de negocios legítimos. ¿Sí? Pero normalmente toda esta parte de la droga y todo esto no entra dentro del PIB. Entonces eso puede ser que lo limite mucho porque no estamos viendo cuánto se produce en estas actividades, pero como no son legales no las podemos incluir. Y tampoco incluye toda la parte de ingresos no declarados fiscalmente, es decir, todo lo que sea evasión fiscal no lo mide el PIB. Entonces se ve limitado por todas estas cuestiones y nosotros solamente vamos a poder hablar del PIB solamente cuando hablemos de producción. No lo podemos mezclar con nada más. Sería como muy arriesgado decir que a mayor PIB per cápita estamos teniendo mayor bienestar económico, porque puede no ser cierto. Y eso lo vamos a ver en el próximo tema.